noticiosa, la otra cara de las noticias. Muy buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a la reflexión del día para hoy aquí en RCPC. Hoy queremos hablar de líder y masa. Masa y líderes. Bueno, por mucho tiempo la humanidad ha estado acostumbrada a delegar y a otorgar su liderazgo, su individualidad, su determinación a alguien, a un representante. Pero recuerden que esto tiene un origen mucho más antiguo de lo que podemos creer. La presencia de figuras que se presentaron ante nosotros, venidas desde las estrellas, como dioses, comenzaron a crear un modelo de pensamiento, de creencia en la humanidad. Creencia en que ese Dios, ese que venía de las estrellas, ese con cierto o esa cierta condición extra normal o superior, era el encargado de protegernos, de guiarnos, de enseñarnos, de bendecirnos. Eso lo aprendimos con esos seres que no eran dioses, por supuesto, sino que se presentaron como eso. Ellos implementaron una serie de medidas a través de los poderes que establecieron el religioso, el económico, el político y el militar, que permitiera que funcionara a través de los seres humanos. Y para eso colocaban a sus representantes, a sus elegidos, a sus sacerdotes, a sus líderes. Quiere decir que la forma en que funcionaba el mecanismo de control de la masa era a través de un líder elegido por ese Dios y un líder considerado de la misma manera por el pueblo, por la nación, por el territorio, por el grupo. Entonces allí el ser humano comenzó a convertirse en eso, en masa. Y eso se trasladó en el tiempo y las edades, hasta llegar al tiempo moderno, el tiempo en el que estamos. Por ejemplo, cuando elegimos un presidente, inmediatamente delegamos a un gobernante. Inmediatamente delegamos. Depositamos nuestra confianza en él para que sea él, con su sabiduría, sus conocimientos, su preparación, quien resuelva nuestras problemáticas. Cuando vamos a la iglesia, entonces encontramos a la iglesia o al culto o a la filosofía o al grupo espiritual en el que estoy, llego y deposito mi confianza, mi fe al líder espiritual que está allí y dejo que él sea el que me enseñe y el que diga el rutero de lo que espiritualmente yo debo decir o debo hacer. Bueno, utilizando como mecanismo también el que dice él que representa, en este caso a Dios. Y ahí aparece entonces un problema muy grande en la humanidad. La humanidad se ha estancado en lo que aquí hemos explicado en varias reflexiones como el impulso de la creencia. Depositamos nuestra fe y nuestra creencia en esos líderes, en esos que aparecen como elegidos. Y ayer escribía algo muy interesante que quiero compartir con ustedes sobre todo esto, ¿no? Quienes se presentan ante la humanidad como enviados o elegidos para transmitir el mensaje luz, generan en las personas que lo reciben el efecto contrario que se busca. El impulso espiritual dominante en la mayoría de los seres humanos es el de la creencia y la adoración, de tal forma que el mejor mecanismo de enseñanza es aquel que busque quebrar ese paradigma e impulsar a las personas al reconocimiento interior. Es decir, no es más importante el que comparte el mensaje, sino tú que lo recibes, comprendes, compruebas y aplicas. Y esto sin mencionar las graves consecuencias espirituales para quienes se creen elegidos o enviados. Esto lo decía porque veo con preocupación, amigos oyentes, observamos con preocupación cómo la humanidad sigue ciega, depositando su creencia, su esperanza en otro, sin entender que es la forja de tu condición más elevada interior la que te va a permitir caminar. Tenemos que relacionarnos, tienen que haber mecanismos por los cuales llegue la información, deben haber mecanismos en los que personas se encarguen de comandar alguna tarea. Pero esas personas que comanden esas tareas tienen que ser lo suficientemente claras y humildes que lo que están haciendo es trabajar para los demás.
no para ellos mismos, no para su propia gloria, no para su propia edificación, sino para la edificación de los demás. Cuando nos entregamos de corazón a un proceso de acompañamiento conmigo mismo y con los demás, inmediatamente tienen que desaparecer los egos, tienen que aparecer esa condición humana que busca colocarse por encima de los demás. No nos coloquemos por encima de los demás, ni tampoco dejemos que otros se coloquen por debajo de nosotros. Todos somos hermanos de este planeta Tierra, todos tenemos una necesidad de crear un mundo mejor y vamos a crearlos cada uno con las condiciones y con las o los talentos que traemos. Trabajadores de uno para otro. Acuérdense de esa triada, servir. Eso es muy importante. Esta ha sido la reflexión del día de hoy. Los invito a que mañana estén nuevamente con nosotros aquí en la reflexión del día, que es un radio clip y un videoclip que compartimos con todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo de corazón y qué bueno que estén allí siempre conectados y comentando las reflexiones del día. Que pasen bien.